Está David Páramo. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Yo creo que hoy hace el vocero de la Presidencia de la República, el secretario de Hacienda, un muy buen ejercicio. Hemos escuchado con una gran insistencia, hay una convicción entre algunos sectores de la sociedad que la economía mexicana está en muy mal momento, que la economía mexicana está en crisis, que no funciona, que todo está detenido. De hecho, si vamos a los candidatos, yo creo que de buena fe López Obrador lo cree. De Ricardo Anaya no estoy convencido de su buena fe porque va en contra de muchos postulados de Acción Nacional y muchas cosas en las que Acción Nacional trabajó que dan el resultado en la economía. Pero hay una creencia de que la economía mexicana está mal. Entonces, hoy hacen un ejercicio de... Hay algunos rubros en los que sí. ¿Qué rubro de la economía está mal? Estamos de mal en otros rubros. Pero tú dime, ¿podemos agarrar la economía? ¿Qué quieres? ¿Agarrarla de dónde? Empecemos por uno que le encanta decir a la gente. La deuda está muy alta como porcentaje del PIB. En 2013 los países de la OCDE tomaron la decisión de hacer una consolidación fiscal. Es decir, todos vamos a bajarle a la deuda. ¿Cuál es el único país del mundo que disminuyó su deuda como porcentaje del PIB? México. México pasó de tener 49,5 a tener 46 como porcentaje de la deuda del PIB, que es bastante menor. ¿Qué otro les encanta decir que la economía está mal? Por el nivel de tipo de cambio. Eso es quedarse anclado a principios de la década de los 90 del siglo pasado, cuando el tipo de cambio era fijo. ¿Qué significaba el tipo de cambio fijo? Significaba que determinabas primero un nivel de tipo de cambio, decías, nuestro nivel de tipo de cambio es 12.50. Y todas las variables de la economía, absolutamente todas, dependían de eso. Eso lo ha definido muy bien Agustín Carstens, ya se quedó como una manera de explicarlo. Era como para pintar la casa, poner la brocha y mover la casa. Hoy que tenemos un tipo de cambio flexible, es como se pinta una casa, pues mueves la brocha y funciona muy bien de amortiguador en materia de tipo de cambio. Vemos los movimientos de tipo de cambio que han servido de amortiguadores a la baja del precio del petróleo, que han servido de amortiguadores a los periodos de volatilidad e incertidumbre, sin que eso dañe las demás variables de la economía. Podemos contar desde 1993 con seres iguales el Producto Interno Bruto. Estamos viviendo desde 1993 y si usas las otras cifras también te da, pero hay que ser puristas en el análisis. Nunca un sexenio desde 1970 a la fecha, todos los años habían sido de crecimiento económico. La última vez que la economía mexicana cayó fue en 2009, por una razón totalmente justificable como era la crisis financiera internacional. Si tú sumaras todo lo que pasó en los últimos 2 años, especialmente el año pasado, si la economía mexicana hubiera caído un trimestre, hubieras dicho, la última vez que tuvimos una baja trimestral en el Producto Interno Bruto en el país fue en 2010. Entonces la economía ha crecido consistentemente. ¿Qué otro dato? El empleo, que es muy importante. 3.2 millones de mexicanos son nuevos asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué significa esto? Y lo decía el presidente Peña, 8 millones de nuevos afiliados al Seguro Social, el trabajador y su familia. ¿Esto qué significa? Significa que la cobertura social se ha incrementado de una manera muy importante. Un dato adicional a esto, uno de cada tres créditos que ha dado el Infonavit, un organismo creado en 1970, se han dado durante este sexenio. Los 3.2 millones de empleos formales que están registrados ante el Seguro Social son más que la suma de los 2 sexenios anteriores. Bueno, entonces tendrán que apurarse a dar una explicación. El problema es que esto gente, lo deberían ¿no? decir. Pero lo dicen, David, ¿no? Lo deberían decir más. Bueno, a ver, el PIB salió, ahorita te decía fuera del aire, sí. El PIB se dio a conocer el 30 de enero. Salen hoy a decirlo. ¿Por qué se esperaran a los tiempos de la precampaña y de la intercampaña y de lo que sea? Yo creo que el gobierno va por un lado y la campaña debe ir por el otro. El hecho concreto es que la economía mexicana crece, que el número, por ejemplo, el tema del seguro social, todo el mundo dice, pero los salarios son muy bajos. Si los salarios fueran realmente tan bajos, la gente estaría trabajando en la economía informal, no en la economía formal. Segundo, un empleo dentro de la economía formal es 40% más productivo que un empleo dentro de la economía informal.
Uno que se dice, es que lo registran con el salario mínimo. ¿Cuántos trabajadores crees que hay registrados con el salario mínimo ante el Seguro Social? Dime una cifra que te parezca absurda. Tú dime. 15,000. 15,000. Solo hay 15,000 mexicanos registrados ante el Seguro Social. Por eso todo el debate de hay que aumentar el salario mínimo. Está bonito el debate. Pero el patrón que tiene registrado a su trabajador ilegalmente, ¿le va a dar las prestaciones porque subió el salario? Pues no. Se tiene que formalizar el empleo. A principios de esta administración, el 36% de los ingresos públicos, de los ingresos tributarios, provenían del petróleo. Hoy es el 16%. La recaudación ha crecido como nunca en la historia del país y el padrón de contribuyentes ha crecido de una manera exponencial. 66% de ellos son asalariados. Es decir, lo que se le debe cuestionar al gobierno es lo mal que ha comunicado la buena situación de la economía. Necesitamos una explicación sociológica de por qué mucha gente no cree que estas cifras sean buenas. O que no existen estas cifras. Importan más las impresiones y los dichos que los datos duros. Entonces, la única manera de cambiar eso es dando datos. Tú no has oído a gente decir que estamos viviendo la peor crisis de inflación de la historia. Mucha gente. O sea, y ahí sí, evidentemente, nos vamos a los años 80 y encontramos inflaciones de triple dígito, ¿no? Vámonos a los 90. Sí. O sea, es que... Triple a los 80, ¿no? Triple a los 80. Sí. 1988 la inflación. A mí me gusta contar esa historia y la voy a contar. A riesgo de irme muy largo. La primera nota de 8 columnas que yo escribí fue la inflación de noviembre de 1988. 5.7% para el mes. Entonces a mí cuando me dicen, oye, la inflación... Ah, se me olvidaba una. La inflación está muy alta. No, muy alta en los 80s. Muy alta en 1995, que fue el 57%. Más alta que el objetivo del Banco de México. Aún así, la inflación promedio anual durante este sexenio es la más baja de la historia del país. Otro dato, cuando se habla de, oye, es que el gasolinazo, por eso lo dan como una falla del gobierno, ¿no? Si el 70% del subsidio a la gasolina se lo quedaba el 30% más rico, mal hacen los que dicen defenderte del gasolinazo, porque es un subsidio para los ricos. La semana pasada yo te lo decía, ¿por qué tú tienes que pagar el mismo subsidio? ¿Por qué tienes que financiar, o tienen que financiar todos los contribuyentes, mi decisión de tener carros de 8 cilindros? Lo justo es que yo pague más gasolina si quiero seguir teniendo esos vehículos. Creo que aquí el tema es mala comunicación del gobierno sobre estos temas. Muy bien, David. Pascal, nos vemos. Te agradezco mucho mucho. Siempre. Gracias.